el premio por haber hecho absolutamente nada dentro del Hospital General de Medellín es haberlo puesto como personero auxiliar en la personería de Medellín. Y eso se dedicó al señor William Jeffer Vivas a repartir cuotas burocráticas, a repartir una repartija con los políticos locales. Yo francamente perdí hace mucho tiempo la fe en lo que estaba sucediendo dentro de los partidos políticos, los que hacemos política. Yo digo que es pues caer en la droga más difícil de salirse de la que existe. Yo puesto en mapas que vamos unos 30 procesos en fiscalía, presenté denuncias directa o indirectamente. No sé por qué hubo tanto silencio, tanta connivencia durante pues más de 3 años que hubo denuncias muy serias, que no solo pues hacía Alfredo Ramos, que se habló tanto de auditoría forense, muy bueno que ya se vieran resultados, que supiéramos la metodología, que se vieran dando resultados parciales. Ahí pongo simplemente unos ejemplos de muchas entidades que tienen que revisarse con profundidad, no solo decir hubo muchas fallas, sino cuáles van a ser las soluciones concretas. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Esta conversación que vamos a tener hoy nos la debíamos porque la ciudadanía, tanto los simpatizantes como incluso los malquerientes, reconocen en nuestro invitado a uno de los mejores concejales que ha tenido Medellín en los últimos tiempos. Vamos a hablar con él. Alfredo Ramos, bienvenido a Conversaciones. Jaime, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda su amable audiencia y muy rico estar acá, además en un parque muy chévere aquí que definimos en Astorga, aquí en el poblado, que es de esos lugares acogedores y tranquilos. Y ya le están haciendo mantenimiento, cosa que es muy positiva. Comienzo con una pregunta medio harta. Tengo una suspicacia con usted. Creo, mi trama es la siguiente. Usted después de las elecciones a la alcaldía quedó resentido con el Centro Democrático. Honró su compromiso con los votantes durante 4 años, ocupó la curul, la desempeñó con lujo de detalles y una vez terminó la curul, el periodo, usted decidió renunciar al Centro Democrático. ¿Estoy completamente perdido? ¿Estoy equivocado? Ajá. Pues a ver, Jaime, yo francamente perdí hace mucho tiempo la fe en lo que estaba sucediendo dentro de los partidos políticos, el que yo hacía parte pues, del Centro Democrático, uno de los tantos. Se volvieron iguales, lamentablemente, unos con más matices que otros, pero venía desde hace mucho tiempo con esa sensación y a pesar de estar proponiendo ideas internas de cómo modernizar la política, cómo oxigenarla, cómo renovarla, cómo se pueden aprovechar los instrumentos democráticos para hacer la diferencia, porque uno no se puede quedar simplemente pues, en que todo es así ha sido históricamente y no hay nada que hacer y qué le vamos a hacer para acabar con ese pragmatismo. De alguna forma, mucho antes había tomado la decisión de irme, pero sí tenía pues un compromiso realmente con Medellín, con los ciudadanos de Medellín, y por eso estuve hasta el 31 de diciembre como concejal. Creo que la decisión estaba, insisto, tomada desde hace mucho tiempo, pero había pues ya que, insisto, terminar bien el periodo del consejo, especialmente los últimos meses que fueron tan complejos, donde todo el mundo estaba haciendo campaña, estaba concentrado en otras cosas, y yo creo que ya era el momento, pues, salir de la forma más respetuosa y en silencio, pues sin mucho escándalo, sin comunicados, sin mucho aspaviento, entendiendo que hay que generar unas plataformas políticas donde las personas realmente empiecen a hacer y a ejecutar una nueva forma, digamos, una visión diferente de la política, que creo yo pues es muy basada en liderazgos colectivos más que personalismos, en una, digamos, un absoluto compromiso con la ética pública, y eso en los partidos políticos por pragmatismo no está sucediendo. Lo suyo fue integridad, de la A a la Z, y eso hay que reconocerlo, y se lo digo. Gracias, y creo que uno tiene que hacerlo no solo con palabras, que el discurso es muy fácil, sino con el ejemplo personal. Y otro tema fundamental es que la sensatez en la política, las buenas ideas y el mérito, y muchas pues de las digamos, fundamentales principios democráticos en los que creo, y en los que no solamente reitero que creo, sino que tengo que aplicar y tengo que volverlo a la vida real, porque uno no puede pues simplemente, insisto, volverse públicamente a hablar real, y en la práctica hacer otras cosas muy diferentes. Concretamente, ¿usted se sintió traicionado durante su campaña a la alcaldía? Pues más que traicionado, yo sí vi muchos comportamientos complejos de personas del Centro Democrático, de candidatos a la alcaldía, de candidatos al Consejo Corrijo,
de congresistas pues, que tenían doble agenda, que hablan unas cosas y por detrás hacen otras. Ujú. Además de eso, yo creo que uno también tiene que reconocer pues, su responsabilidad en las cosas. Yo no le echo la culpa a los demás de lo que me pasa a mí. Es una cosa pues, muy fácil siempre decirle lo que sea, que el Estado o los papás, o no sé si yo asumo mis responsabilidades y seguramente cometí muchísimos errores, pero sin duda hubo un comportamiento, un doble comportamiento de muchas personas que decían, pues, lo que hablamos ahora, que dicen unas cosas, pero en la práctica hacen otras, y muchos estuvieron aliados, unos con Daniel Quintero, otros con Santiago Gómez, que en su momento otro candidato a la alcaldía, cada uno pues con su agenda personal, y también eso a mí me distanció mucho del Centro Democrático. Era un partido que lamentablemente las personas dicen una cosa y en su agenda por debajo es otra. Es muy reconocido por congresistas que hacen pues como ese doble juego, y los partidos de congresistas se hacen muy dañinos. También es otro punto donde creo que entonces esas parcelitas donde cada uno tiene que ser amigo del congresista para tener pues su aval para el consejo, para la asamblea, para no sé, para ser edil o edilesa en Medellín, todas esas cosas pues creo que hacen muchísimo daño a la política, y esas parcelitas hay que acabarlas, y uno pues desde adentro, por más lucha que uno dé, no pude. Bueno, usted fue de los más frontales en el combate contra Daniel Quintero, contra esa estructura mafiosa que se apoderó del gobierno de Medellín durante esos 4 años. ¿Cuántas denuncias presentó usted en la fiscalía y cómo van esos procesos que usted dio a conocer a los entes de control? Pues digamos que más que la contabilidad de cada uno, yo puesto en martes que vamos unos 30 procesos en fiscalía, presenté denuncias directa o indirectamente, y eso pues se suma a muchas de las denuncias que presentamos en el Consejo de Medellín. Yo siempre lo dije, mi primer gran escrutinio y mi responsabilidad es con los ciudadanos. Yo soy concejal, hago control, cuando era concejal hago control político, hago control ciudadano, mis jefes son los ciudadanos. Entonces mi primera gran denuncia siempre había sido dentro de las instalaciones del Consejo o públicamente pues en las redes sociales o donde hubiera un medio de comunicación, que creo que ese es, insisto, nuestro principal compromiso. De ahí hago temas formales donde fui a la fiscalía, me senté a contar en detalle muchas de las denuncias. Muchas también aparecían en medios de comunicación y de ahí las tomaba la fiscalía. Entonces, pues digamos que indirectamente se hicieron muchas de las mismas, y eso también sucedió pues en Procuraduría, que veo que está moviéndose un poco más, y particularmente la Contraloría y la Personería siempre tenían personas allá sentadas tomando notas, pero no haciendo nada, porque los entes de control locales fueron los grandes ausentes de este proceso. No, sin decir que es que la Procuraduría y la Fiscalía hicieron mucho, pues algo hicieron, se movieron un poquito, sobre todo ya al final del gobierno de Quintero. No sé por qué hubo tanto silencio y tanta connivencia durante pues más de 3 años que hubo denuncias muy serias, que no solo pues hacía Alfredo Ramos, hacían los medios de comunicación, hacían veedurías, hacían otros concejales, ciudadanos, pero yo particularmente, pero sentado con la Fiscalía, les mandé más de 30 denuncias concretas con pruebas de cómo avanzaban, que insisto, no solo las hice yo las denuncias, sino temas pues concretos donde se veía evidentemente irregularidades en la contratación pública o al menos digamos actuaciones sospechosas que había que por lo menos preguntar cómo funcionan y por qué se hicieron de esa manera. ¿Y les ha hecho seguimiento a esas denuncias? Pues seguimiento, es decir, es que uno no sabe cómo hacer seguimiento, pues eso tiene una SPOA, y uno particularmente considera que pues está la expectativa de que los órganos de control, que es su obligación, avanzar en esas investigaciones, hacer algo al respecto, que al menos los llamen a uno. En algunas hice unas ampliaciones de denuncia que me preguntaron concretamente, pues me llamaron y decía, venga, usted hizo esta denuncia, venga, pues queremos hacer unas preguntas puntuales, ya, es decir, más que sentarme pues allá a hacer lobby como para que avancen los procesos digamos penales o disciplinarios, nunca lo he hecho, porque creo que esa no es pues nuestra función. O sea, si yo tengo que estar encima moliendo para que un fiscal esté haciéndolo todo el día, me parece muy preocupante que esa fuera la forma que operara, digamos, la fiscalía, que no tenga pues que hacer la denuncia y sentarse al lado del fiscal todos los días, ve cómo va. Pues yo no sé si esa deba ser una función de los ciudadanos. Creo que los órganos de control tienen una obligación, una responsabilidad de avanzar en las investigaciones, más cuando les entrega pruebas concretas, entre otras cosas, pues porque es que no es pues de una cháchara. O sea, yo iba allá, hacía mi denuncia, presentaba las pruebas concretas, y parto de la base de que de ahí los órganos de control tienen que avanzar de oficio, que además tienen mucho más mecanismos, muchas más herramientas que las que tenemos los ciudadanos. Es decir, ellos pueden hacer interceptaciones, pueden pedir documentación, incluso que es reservado, que pueden ocultarle a uno como ciudadano, como concejal. Entonces, pues sí, yo parto de la base de que de ahí
además del seguimiento, el seguimiento que le hago es pues tener no sé, un número de radicado, que espero que funcione en los centros de control y que no tenga que estar yo pues llamando cada 8 días en cómo va un proceso. Eso no debería ser eso es el deber ser de los órganos de control. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Orión. El sabor de Antioquia, listo para llevar a tu mesa. Bueno, ¿y cuál es el futuro de Alfredo Ramos en la política, en todo? Porque usted es un tipo que ya tiene un gran reconocimiento en la ciudad de Medellín e incluso en alguna parte del país, pero ¿cuál es el futuro que le espera? ¿Cómo lo ve? Pues a ver, yo creo que uno tiene que vivir muchas cosas, Jaime, personales y profesionales. Entonces, personalmente quiero hacer muchas cosas. Digamos, quiero estudiar ahora una maestría en literatura. A mí me encanta la literatura, pues si quiero profundizar ahora que tengo un poquito más de tiempo, poderlo hacer, estar más con mi familia, pues con mis hijos. Yo tengo pues 2 hijos a los que le dedico buen espectaculares, tiempo, que les dedico buen tiempo, pero quisiera dedicarles más. Es que creo que esa labor, creo que ya por fortuna esa visión de un papá, pues una figura paterna, masculina, alejada, que no estaba con los hijos, eso se ha avanzado. Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho al respecto. Y yo soy muy dedicado a mis hijos, me gusta estar con ellos, compartir tiempo con ellos de calidad, pues no solo es decir ahí están y dejarlos pues y yo chateo mientras ellos están jugando, ¿no? Es decir, estar con ellos, disfrutarlos, gozarlos, entonces estar más tiempo con mis hijos, poderme tomar un café largo, que es que eso, cuando uno está en política, todos los tiempos son tan medidos y eso es uno como de un lugar a otro, entonces al menos pues un tiempo para mí. Estoy trabajando en unos proyectos profesionales avanzando en temas de lucha contra la corrupción. Creo que hay mucho por hacer al respecto. Digamos que no quiero hacer muchos anuncios, pues, pero voy lentamente hablando con algunas entidades, la academia sobre todo, para que logremos algunos proyectos de formación. Y ese es mi gran sueño y mi gran idea pública, política en el buen sentido de la palabra, más que electoral, es política de generar transformaciones en la cultura y en la visión de los ciudadanos sobre lo que es la transparencia, la lucha contra la corrupción, y creo que ahí hay una idea, pues unas semillas que hemos venido implantando, que la idea es seguir trabajando con ellas, y estoy entonces, vamos con un diálogo con la academia para avanzar al respecto, en muchos sentidos. Reitero, pues, más que pues, no depende necesariamente de mí, yo hago pues mi gestión, espero que la academia también sepa acogerla, y entonces estoy en unas conversaciones ya bastante adelantadas, ya la podemos hacer anuncios pronto. Y sí, siempre con la idea de opinar y estar hablando de temas públicos. Es un tema que es apasionante. Pues los que hacemos política, yo digo que es, pues, es caer en la droga más difícil de salirse de la que existe. Pero eso es curioso, porque la política en Colombia por lo menos huele muy mal, es una alcantarilla, pero genera vicio, genera adicción. Sí, sin duda, porque pues, y creo que cuando uno está metido y ve también malos comportamientos, creo que eso también genera una idea de aferramiento a decir hay que salirse de esto, es decir, cómo buscamos que el sistema cambie realmente, hay que cambiarlo desde adentro. Desde afuera pues la crítica es muy fácil, igual seguiría hablando desde afuera, digamos sin ninguna aspiración electoral, pues es que pues, primero no hay elecciones en el corto plazo. Yo creo que es más mantener unas plataformas para seguir conversando, tocando temas, cambiando la cultura, formando a las personas. Creo que ese es el primer gran punto, y trabajar desde la sociedad civil más en temas públicos y políticos. Creo que hace mucha falta más participación pública. Yo creo que los avances importantes que tuvimos en Medellín en el cuatrienio es que cada vez más las personas se enfocaron en lo público y cada vez hay más conversaciones de los temas políticos locales que antes eran pues muy ajenos. Hay una ciudadanía completamente distinta, la de hace 4 años a la de ahora es completamente distinta. Sin duda, yo creo que ese es un gran avance y es parte de lo que hay que seguir haciendo, lo que hay que trabajarlo no solo en Medellín, hay que trabajarlo en Antioquia, hay que trabajarlo en Colombia, hay que avanzar muchísimo más en muchos sentidos. Creo que ese es un punto donde, y es parte pues de mi idea, lo que quiero hacer, de lo que me sueño hacer, y reitero, pues yo también sé que la vida uno le pone su esfuerzo, su entusiasmo, pero se tienen que alinear muchas cosas para que se vayan dando, pero sin duda hacia allá me gustaría dirigir muchas de mis intenciones en el corto y en el mediano plazo, y sin cálculos electorales ni políticos. Si algo he aprendido de la vida también es pues hay que disfrutar, vivir el día a día, lo que uno hace, gozársela, y las cosas se van dando solas, a veces sin uno buscarlas. Entonces,
por ahora, pues mi futuro político es más de formación y de ejemplo que como alguna campaña particular o de alguna verdadero digamos, liderazgo, de alguna, digamos, intención personal. Pues yo soy muy alejado de las vanidades y del ego y del poder realmente. Eso no me interesa tanto, me interesa, insisto más, ojalá se puedan hacer profundas transformaciones. Creo que hay muchas plataformas. Ya Medellín logró la semilla, creo que hay que esparcirla por todo Colombia. Tengo una curiosidad. Cuando usted tomó la decisión ya de apartarse del Centro Democrático, ¿usted le contó a su papá? ¿Cuál fue la opinión de su papá al respecto? Pues realmente no, yo soy muy autónomo en mis decisiones y también tenía pues la decisión tomada con mucho tiempo antes. No, yo más bien notifico las cosas. Pues uno como que no, hay cosas con lo que no son naturales y no hay que pues explicarlas mucho. Creo que pues, comprendido, al menos en círculos cercanos, familiares, amigos, políticos, la gente me decía pues, hace mucho tiempo usted qué está haciendo allá, básicamente. Y yo en silencio pues les decía, pues sí, la verdad pues estamos en dos mundos muy diferentes, pero mi compromiso es con Medellín, con la ciudad, yo no quiero renunciar. Sobre todo pues a la concejalía y a seguir trabajando el control político por Medellín. En su momento seguramente se tomarán las decisiones. Entonces pues sí, yo soy muy autónomo, muy determinado, no le explico pues mucho, no siento como jefes. Mis jefes, siempre he dicho, mis jefes son los ciudadanos, yo no tengo pues jefes políticos ni digamos, estoy consultando mis decisiones pues con personas, ¿no? Pero pues con el debido respeto. Sí, insisto, pues en materia familiar, de amigos, etcétera, yo creo que la decisión, pues todo el mundo la sabía sin haberla tomado antes. ¿Cómo ve a Medellín en estos 2 meses ya de administración de Federico Gutiérrez? Pues yo veo varias cosas, Jaime. Pues yo creo que lo primero es, al menos se respira un ambiente muy distinto. O sea, hay una ciudadanía más optimista y eso ya bastante halagüeño. Es una idea pues muy bonita ya las personas sentir que se ven al menos esperanza pues por un lado y un poco de acciones más concretas de un gobierno que creo que pues es como los primeros pasos hacia unas ideas de expectativa, que creo que es la segunda parte que ahorita mencionaré, pero al menos ya se ven cosas que estamos empezando a olvidar, que eran cosas sencillas, pero que debería ser un gobierno, desde recoger las basuras, pues intervenir los parques o las quebradas o pintar, es decir, cosas que Medellín nos dábamos por sentadas y estamos ya pensando en otras cosas. Creo que ya al menos hoy se ve pues un cambio y unas modificaciones al respecto en ese estilo. Creo que eso es un punto importante. Yo creo que la expectativa, lo pongo en otro lado, sobre muchos anuncios y muchas ideas que se habían plasmado, que nos va a empezar pues, o al menos algunos ciudadanos queremos ver ya resultados más concretos. Hablo, por ejemplo, de auditoría forense, que se habló tanto de auditoría forense, muy bueno que ya se vieran resultados, que supiéramos la metodología, que se fueran dando resultados parciales de lo que se está haciendo. Yo creo que hay expectativa al respecto, porque seguramente ya desde adentro es más fácil tener, insisto, mucha información, que era muy fácil. El gobierno Quintero pues inventaba muchas cifras, inventaba muchos datos. Si ustedes veían pues los indicadores del plan de desarrollo, las ejecuciones, eso era pues, mejor dicho, les quedamos debiendo. Fue el gobierno de la falacia, les quedamos debiendo, pues, les quedamos debiendo. Entonces era muy fácil pues decirle mentiras, entonces cumplían todo pues, a lo que quisiera, al 1000%, y les daba la gana decirle a uno. Entonces, expectaría, por ejemplo, la auditoría forense de qué va a pasar con las investigaciones que se vienen haciendo en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría, en fin, muchas cosas que esperamos ya resultados, insisto, concretos de los órganos de control. Ya la pelota está en el lado de ellos desde hace muchísimo tiempo, con muchísimas denuncias, y que no vemos tampoco resultados muy concretos. Pues algunas escaramuzas que hubo al final, sobre todo el gobierno Quintero, y lo de Buen Comienzo, que ahí nos quedamos, solo con lo de Buen Comienzo, y no pasó nada más. Creo que hay temas de, digamos, debates de ciudad profundos que hay que hacer. Jaime, sobre todo, por ejemplo, la necesidad de tanta burocracia, particularmente de tantas entidades públicas donde lo único que hacen es darle contratos interadministrativos y por allá se brincan las normas de ley. Creo que hay muchos debates que se podrían dar al respecto. Yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo una crítica profunda. Al gobierno anterior no se le podía hablar de eso, por eso no había una forma de diálogo. Pero yo creo que un gobierno que viene a manejar bien, que pretende manejar bien los recursos públicos, uno de los puntos del buen manejo de los recursos públicos es la eficiencia administrativa. Entonces tiene una gran cantidad de burocracias paralelas, muy costosas, entre otras cosas, simplemente sentadas allá esperando que le manden un contrato de la alcaldía pues como para subsistir durante un tiempo. Yo creo que eso no debería ser
y lo digo con nombre concreto, entidades como la empresa de desarrollo urbano, la empresa de seguridad urbana, Metroparques, la agencia para las alianzas público-privadas, hay muchas, ahí pongo simplemente unos ejemplos de muchas entidades que tienen que revisarse con profundidad cuál es su futuro. Eso es un punto pues para dar un debate profundo. Digamos que es una expectativa que también yo tengo, o sea, o nos vamos a quedar manejando las mismas rutinas de siempre. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las inversiones en Afinia? Es decir, cosas muy concretas. Muchos chicharrones que vienen de la administración anterior que queremos que se solucionen. Es decir, no solo decir hubo muchas fallas, sino cuáles van a ser las soluciones concretas. Voy a poner ejemplos de temas de ciudad que se están viendo. Por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con el piloto de empresas varias de recolección de basuras. Es un tema muy costoso, ahí está. Y el relleno sanitario. Metro del 80, no sabemos qué va a pasar con el Metro del 80, muy complejo el panorama, porque además de que no existen recursos del gobierno nacional, al menos no se ve la intención. Yo creo que hubo muchos cuestionamientos de la forma como se entregó a un único proponente. ¿Qué va a pasar con las turbinas 5.8 de Hidroituango? Se le entregó también con muchos cuestionamientos a un consorcio chino, casi $1 billón. Eso tuvo sobrecostos. La pregunta es si se va a entregar. Estamos esperando que para el 2026, 2027 esté funcionando las 8 turbinas. La pregunta es si se va a funcionar. En fin, son muchas preguntas que también hay mucha expectativa. Y saber qué va a pasar cuál va a ser el futuro de Medellín. Yo creo que nos podemos quedar pues solo con el discurso de Quintero fue malo 4 años, sino bueno, ¿qué sigue? ¿Cuáles son nuestros grandes proyectos? ¿Cuáles son nuestras nuevas expectativas? ¿Cuál va a ser el futuro de Medellín? Así que mucha expectativa, insisto, de estos nuevos meses de gobierno, con, insisto, un mejor ambiente que se respira en la ciudad en todos los sentidos, más optimismo, no me queda la menor duda, pero también esto no puede ser solo pues manejar la rutina y seguir haciendo lo mismo. Finalmente, usted fue digámoslo así, un señalador, un crítico de William Jeffer Vivas. Eso fue un profundo error de Federico Gutiérrez y de Creemos. ¿Cómo evalúa usted que lo hubieran sostenido ahí hasta el último minuto? Pues no sé, es algo difícil de comprender. Evidentemente pues siempre lo buscarán negar, pero pues, a mí no me queda duda que fue un acuerdo político el que llegaron para elegir a un personero que no tenía ni las competencias ni las capacidades, que fue básicamente cómplice del crucifijo de Medellín durante 4 años. Es que ustedes ven, a mí esto es una cosa que hago aquí después, una denuncia pública que no la había hecho. Por ejemplo, una persona que estaba en control interno del Hospital General de Medellín, con toda la corrupción con el Hospital General de Medellín, que no vio nada de la corrupción del Hospital General de Medellín como control interno, pasó a ser funcionario de la personería a finales del año pasado. Es decir, estamos hablando del señor, el apellido Castañeda, Oscar Castañeda, creo que es tal vez el nombre. Entonces, el premio por haber hecho absolutamente nada dentro del Hospital General de Medellín es haberlo puesto como personero auxiliar en la personería de Medellín. Y eso se dedicó al señor William Jeffer Vivas a repartir cuotas burocráticas, a repartir una repartija con los políticos locales, con sus amigos, y a básicamente, ser conniviente con la impunidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene una agenda propia. No entendemos entonces qué pasó con el Consejo de Medellín, cuál fue la visión que tuvieron, cuál fue la intención que tenían de reelegir a este señor. No sé si pretendían como callar, no sé, es decir, especulativo, pues no me voy a poner a especular, pero en el fondo es incomprensible. No sé qué pasó con los concejales, no estuvieron 4 años, no sé si no sabían qué pasó con la personería de Medellín este cuatrienio, su absoluto silencio frente a lo que pasó en Medellín, y pues, pretendían pasar así como en silencio, como si nada hubiera pasado. Yo creo que eso también es una demostración de que la ciudad está mirando lo que está sucediendo, que ya no van a tomar esas decisiones como antes, pues que pasaban como por debajo del radar. Y hay mucha expectativa también del nuevo personero. Yo sí quiero ver si el personero va a ser, dentro de esta expectativa que estamos hablando, porque ya no es del gobierno, pero sí la personería de Medellín va a ser básicamente un instrumento de politización de los concejales de Medellín, donde le pagan a uno cada su cotica, cada uno tiene su puesto allá, o si va a ser un órgano independiente, meritocrático, donde se eligen personas porque conocen los temas, que no solo es en materia de derechos humanos, porque es que esa siempre ha sido como la excusa, es que nosotros manejamos los temas de derechos humanos. No, sí, también tiene una cosa que se llama control disciplinario. Y si van a renunciar, que nos digan por qué van a renunciar al control disciplinario, que es una obligación constitucional del Ministerio Público. Las personalidades son el Ministerio Público en los distritos, pues son las ciudades, en el caso de Medellín, en los distritos, en los municipios. Así que hay mucha expectativa, insisto, pues no solo de la salida del señor Jeffer, que ya por fortuna pasa esa horrible noche, sino este señor Rabe, el nuevo personero, se va a quedar en los mismos
las mismas formas. Y es uno de los controles que haremos pronto. Pues se posesiona en estos días, no sé, esta semana creo que se posesiona a principios de marzo. Veremos entonces cuál va a ser su visión. Si va a ser exactamente lo mismo, al mismo jueguito. Simplemente cambiaron pues a William Jeffer por otro que hiciera las mismas cosas. No queremos órganos de control que sean cómplices de la impunidad, que además es lo que se vuelve el caballito de batalla de muchos de los políticos corruptos. Y es, veas que los órganos de control no me tocan. Pues claro, porque son ellos mismos, son directores políticos a la orden del día de los gobernantes de turno, y eso no puede ser independiente del nombre del gobernante. La democracia necesita órganos de control independientes, con mérito, que hagan la labor con toda rigurosidad, y no hay partido ni color político en los entes de control, que lamentablemente lo que ha sido toda la vida. Alfredo Ramos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que todo siga bien, que disfrute esa parte de la literatura que es un escape maravilloso en la vida. Y bueno, el mejor futuro y los mejores deseos. A ustedes muchísimas gracias. Gracias siempre también pues por abrir los micrófonos para tantas denuncias que se hicieron. Sé que lo han hecho ustedes también con mucho rigor. Los medios de comunicación han sido fundamentales en lo que sucedió en Medellín este cuatrenio, y que se siga así. Es decir, la corrupción está a todo nivel y uno no puede bajar la guardia nunca. Y lo que está pasando pues, puede pasar en Medellín, en muchos municipios del área metropolitana, en los municipios de Antioquia, en Colombia, en muchas regiones. Creo que es un tema para seguir poniéndole la lupa, independiente de que haya nuevos gobiernos, pero hay que seguir en esa vocería constante de la denuncia de la corrupción. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. CTX, la contundencia de los hechos.